por David y lo hacían durante la conmemoración de una de las fiestas más solemnes de los judíos. Lo vamos a leer, lo tenemos. Le voy a pedir por favor que ponga en silencio el celular, le voy a pedir que no se duerma, que pongamos atención al estudio, que apunte, que anote, para que después nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Bien? Ok. Saludos y bendiciones, dice el Salmo 29, ¿lo tenemos? Dice así: poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de ¿qué? Ok, dice versículo 7, así me gusta que estén pendientes. Versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace, gracias hermano, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Dice, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Decimos todos amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has enseñado en tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Bien, el día de hoy vamos a estudiar este Salmos capítulo 29 que fue escrito por el rey David. Este salmo consta aproximadamente de 12 versículos y es un salmo que se celebraba durante una de las fiestas más solemnes de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. También podemos observar como manera de introducción que en este salmo 18 veces aparece la palabra Jehová y 7 veces aparece la palabra voz de Jehová. Vamos a ver en este salmo lo que David refería acerca del poder de Dios que Dios tiene sobre la naturaleza, del poder de Dios que Dios tiene sobre el control de todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, porque en este tiempo se creía que eran las deidades las que predominaban en cuanto a lo que tenía que ver con el fuego, con el agua, con la cosecha. Por eso es que David se da a la tarea de escribir o de cantar, mejor dicho, este salmo, y dando a la idea de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. En primer lugar, vamos a explicar un poco lo que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, porque durante esta fiesta era que se cantaba este salmo. Todos sabemos que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua, ¿verdad que sí? La fiesta del Yom Kippur, del Día del Perdón, la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, la fiesta del Pentecostés. Todo cristiano tiene que saber eso. Todo estudioso, todo creyente de la palabra tiene que saber cuáles eran las diferentes fiestas que predominaban dentro del pueblo judío. Y la fiesta de las cosechas o el Sukkot o las enramadas, como se le conocían, era una fiesta que se celebraba durante 7 días 7 días, es decir, una semana. Se celebraba del 15 de septiembre al 22 de septiembre. Durante 7 días el pueblo de Israel hacía enramada y en esa enramada
ellos celebraban las primeras cosechas que Dios le había dado al pueblo de Israel. También celebraban la peregrinación o mejor dicho, celebraban la providencia de Dios que Dios le dio durante los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Cuántos años tuvieron? ¿Cuántos años tuvieron? 40 años peregrinando en ese desierto donde no había agua, donde no había provisión, donde no había comida, donde no había cosecha. Sin embargo, esta fiesta lo que hacía era traer a la memoria de dónde proviene la verdadera bendición de aquel que confía en Dios. Usted puede estar como el pueblo de Israel, pasando por el peor desierto de su vida, pero nunca pierda de vista que Dios es su proveedor, que Dios es su provisión, que Dios, amados hermanos, es el que nos lleva a nosotros y nos guarda. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, durante toda esa travesía, Dios nunca lo abandonó. Entonces, esta fiesta de las cosechas ellos recogían los primeros, el primer día era el día de reposo, porque empezaba sábado y terminaba sábado. El primer día era un día de reposo, cerraban con otro día de reposo, pero los otros días llevaban todas las cosechas y la provisión de Dios. Es decir, los cultivos los apartaban y ellos se lo ofrecían al Señor. También le ofrecían animales, le ofrecían sacrificios. Era una fiesta espectacular, una fiesta fuera de serie. Sin embargo, ellos nunca perdían de vista eso, que de Dios era el que Dios le daba la providencia. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Creemos que la bendición viene por nuestros atributos, por nuestros estudios, por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestra influencia, por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que leemos, pero nada de eso. Todo lo que nosotros tenemos es simplemente por la misericordia de un Dios que nos ve con lazos de amor y lazos de compasión, de un Dios que está en los cielos y que nunca se olvida de la providencia de sus hijos. Entonces, vemos al salmista David cantando este canto, reconociendo, amados hermanos, en esta fiesta de las cosechas o la fiesta del Sukkot, como se le conoce, actualmente todavía la celebran, donde ellos hacían una algarabía total, una fiesta total, una fiesta que ellos celebraban que Dios era su proveedor, celebraban que Dios estuvieron en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan ustedes del pasaje para los que leen Biblia? Porque para los que no leen no saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cuántos se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel no tenía que beber, tenían sed? Y Dios la providencia de Dios fue tanto así que Él del orificio de una roca le dio de beber a 3 millones de judíos. Usted se puede imaginar el poder de ese Dios, de un pueblo sediento, de un pueblo que no tenía agua. Y sabemos que el agua es lo más vital para el ser humano. El cuerpo humano, la mayoría está compuesto por agua. Y si usted puede pasar varios días sin comer, pero no puede pasar varios días sin beber agua. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sacó agua, ¿de dónde? De la roca. Y Dios le dio agua. ¿Usted se acuerda también cuando el pueblo de Israel, Dios le da el maná, los alimenta, Dios le da la carne, Dios le da la providencia? Y eso era lo que los judíos no podían olvidarse de eso. Nosotros no podemos olvidarnos de todo lo que Dios hace para nuestra vida. Bien, vámonos al versículo 1. Lo vamos a dividir este estudio en 3 estrofas. El primero del versículo 1 y el versículo 2. Vea lo que dice. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo. Dice de la siguiente manera. Nosotros vemos y el estudio de la palabra, en primer lugar, vemos en el Salmo 29 que el salmista David dice: tributad a Jehová, os hijos de los poderosos. La palabra tributar o tributo se usaba en el Antiguo Testamento para pagar un impuesto al Estado. Eso era. Inclusive en los tiempos de Jesús practicó lo que tenía que ver con el tributo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús los discípulos no tenían dinero para pagar el impuesto y Jesús los mandó para que de la boca de un pez sacaran una moneda?
¿Se acuerda cuando Jesús, los fariseos lo tentaron y le enseñaron una moneda y le dijeron, ¿de quién es esta cara? ¿De quién es este rostro? Y Jesús volvió a ver el rostro, sabía que lo estaban tentando y dijo, a Dios, a lo que es de Dios y al César lo que es del César. Todo el tiempo desde el Antiguo Testamento se ha pagado el tributo. Pero esta palabra que dice, tributad a Jehová, es un pago que se le daba al Estado, pero en este caso es el pago, por así decirlo, que nosotros debemos de darle al Señor. Tributad a Jehová. Y dice en el mismo versículo, oh hijos de los poderosos. Es decir, nos da a nosotros a entender de que el Señor, la palabra tributar, aunque era aplicado por un impuesto, pero en este versículo que aparece acá, el término hebreo da a entender que es como que nosotros demos reconocimiento, demos gloria. Si nosotros lo traducimos a nuestro idioma es reconozcan al Señor, hijos de los poderosos. Y cuando habla este término de los hijos de los poderosos, se refiere a los hombres y se refiere a la creación angelical. Es decir, todo, exclusivamente todo lo que ha sido creado por Dios necesita reconocer a Dios, necesita tributar a Dios. Y en este caso vamos nosotros, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. En el Salmo capítulo 27 me encontramos esta expresión cuando David dice, tributen al Señor, reconozcan al Señor, reconózcanlo como lo que es Él. Yo le hago una pregunta a usted hoy, el día de hoy. Usted viene a la iglesia, pero usted viene ¿por qué y para qué? ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos demos cuenta que nosotros venimos a darle tributo a Dios, venimos a darle reconocimiento a Dios, venimos a darle gloria a Dios, venimos a darle honra a Dios. Yo pensé que me iba a decir amén en esta mañana. Amén, hermano. El tributo de Dios, el reconocimiento, hijos de los poderosos. En el Salmos capítulo 8, David expresa, dice, nos creaste. ¿Quién somos nosotros para que hagas memoria del hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Y después David dice, nos creaste menor que los ángeles. Es decir, él está reconociendo la creación de Dios en el sentido de la parte humana. Pero también hay una parte angelical. Hay una parte que tiene que ver con el ejército celestial, que la Biblia, si usted cierra en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que todo el ejército celestial, ¿quiénes estaban ahí? Los cuatro, ¿qué más dice? Los cuatro seres vivientes, ¿quiénes más? Los 24 ancianos, ¿quiénes más? A ver, los bíblicos, los ángeles, ¿qué más? A ver, ¿de qué más hay allá arriba? Arcángeles, ¿qué más? Serafines, ¿qué más? Querubines. Todo ese ejército compuesto de los cielos, dice la Biblia que cuando el Cordero de Dios abre el rollo, el Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Cristo abre el rollo, el ejército celestial arrojan cada uno su corona a sus pies y le empiezan a cantar santo, 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 al que es, al que era y al que ha de venir. Si los ejércitos celestiales, ellos le dan tributo a Dios, le dan tributo a Jesús, cuánto más nosotros que somos seres humanos creados a la imagen y semejanza del Señor y que somos hijos del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Ahora, sigue diciendo en el versículo 2, no, en el siguiente, dad a Jehová la gloria y el poder. La palabra en el hebreo que aparece aquí es la palabra Yahá. Y la palabra Yahá significa que reconocer, es decir, dad a Jehová dos cosas, la gloria y ¿qué más? ¿Y qué más? El poder. Hay una ciencia que se llama el humanismo, una filosofía del hombre. Y el humanismo estudia todo lo que tiene que ver con la filosofía y el egocentrismo del hombre. Es decir, ¿usted hace las cosas para qué? ¿La hace para Dios o la hace para usted mismo? ¿Usted sirve para qué? Ahí hay unos hermanos sirviendo en el bazar. Ahí hay hermanos que se foguean duro.
van al mercado, hacen compra. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de ese servicio? Porque si usted lo hace para usted mismo, usted va a recibir gloria del hombre y la gloria del hombre es efímera y pasajera. Pero si usted lo hace para Dios, usted va a recibir gloria en el sentido de que sus acciones y sus motivos personales es que usted está buscando la gloria del Señor. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es decir, nuestras acciones, dice la Biblia, dad, Yahá, reconocer, dad a Jehová. Nuevamente, recuerde que la palabra Jehová aparece 18 veces en este capítulo. Dad a Jehová la gloria y el poder. La palabra gloria que aparece acá tiene que ver con belleza, tiene que ver con esplendor, tiene que ver, amados hermanos, con espectro. La palabra gloria, la palabra poder, ya lo hemos visto nosotros, lo hemos estudiado, que en el griego es dunamis, es la misma palabra, poder. Es decir, cuando nosotros nos reunimos en una congregación, cuando nosotros nos reunimos y nos estamos este grupo de hermanos, es por dos razones. Número uno, porque nosotros tributamos a Dios. Y número dos, porque le damos a Dios. ¿Y qué le damos? La gloria y el poder. Vea que Dios no le está diciendo que usted le dé sus bienes materiales. Vea que Dios no le está diciendo que usted le dé otra cosa más que no sea el reconocimiento de la gloria y del poder de ese Dios que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, veamos el otro versículo. Dice, versículo 2, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Esta palabra santidad que aparece acá es muy importante, en la hermosura, porque tiene que ver con los atributos del Señor. Usted lee la Biblia y usted nunca va a encontrar, lo hemos explicado, lo ha explicado mi hermano Ronald, lo ha explicado mi hermano Leonel y ahora se lo voy a recordar yo. En la Biblia usted nunca va a encontrar que Dios es bueno y es bueno. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios es fiel, es fiel, es fiel. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. ¿Verdad que sí? Pero sí va a encontrar en la Biblia que Dios es santo, santo y santo. Eso sí lo dice la Biblia. Lo dice en el libro de Isaías y lo dice en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es Dios, hermano? Su naturaleza. Entonces, cuando la Biblia habla adorarlo, alabarlo en la hermosura de su santidad, es que nosotros reconocemos que la santidad de Dios no es la santidad de Dios ocupa todo el espacio. Es decir, Dios no es santo hoy y mañana lo deja de ser. No es como nosotros. Nosotros hoy tratamos de llevar las cosas bien y mañana la paseamos. Amén. No es que aquí solo querubines hay. Nosotros no, Dios no es como nosotros. Dios permanece santo, 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 aún en las cosas que nosotros no entendamos. Aún cuando nosotros decimos, pero ¿por qué Dios dejó y mató a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios permitió que vinieran y murieran los niños? ¿Por qué Dios permitió que en el diluvio toda la humanidad se muriera? ¿Qué culpa tenían los niños? Y cualquiera, un gnóstico o cualquiera podría poner en tela de duda esa santidad de Dios. Pero es que la santidad de Dios es su naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios. Por eso cuando la Biblia dice, cuando nosotros lo alabamos y lo adoramos en la hermosura de su santidad, está hablando de la santidad de Dios, no de la suya. Porque usted y yo, nosotros somos santos por la gracia de Dios, pero no por nosotros. No porque nosotros no queremos un plato porque quebramos vajilla. No porque nosotros no cometamos pecado, porque a diario lo cometemos. Con el pensamiento, con las palabras, con las ideas, con las intenciones, con las murmuraciones, con las detracciones. Y le podría seguir mencionando un montón de cosas. Y cuando nosotros estamos conscientes que nosotros venimos a la iglesia y adoramos a ese Dios, nos damos cuenta que nosotros adoramos a un Dios que ha sido santo ayer, es santo hoy, será santo mañana y por los siglos de los siglos de los siglos. Ok, versículo 3 y versículo 4 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria.
Jehová sobre las muchas aguas. Sigue diciendo, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Vea bien, aquí ya usa un término que dice voz de Jehová. Dice la Biblia que Dios, que dice voz de Jehová con potencia sobre las aguas, tiene que ver con el manejo de Dios sobre los fenómenos naturales. Es decir, y le voy a explicar por qué David hace eso. Porque en el tiempo de David se creía que Baal, ¿cuántos han escuchado al dios Baal? ¿Qué significa Baal? Significa Dios, eso significa Baal, Dios. La gente creía en las divinidades y creían que Baal era el dios de la lluvia, creían que Baal era el dios de los cultivos, creían que Baal era el dios de la fertilidad. En el Antiguo Testamento aparecen muchos dioses, Acera, Dagón. ¿Se acuerda de Dagón en el tiempo de quién? ¿Se acuerda de Dagón? ¿Se acuerda? Era el dios de los filisteos. ¿Se acuerda de Acera? ¿Se acuerda de Baal? ¿Se acuerda de todos los dioses paganos que en el Antiguo Testamento existían? Las divinidades en la mitología griega también tenía sus dioses. Creían en Apolión, creían en Zeus, creían en un sinnúmero de dioses y ellos le atribuían a ellos el poder sobre la naturaleza. Entonces David viene y dice, voz de Jehová sobre las aguas. Es decir, él está dando a entender que Dios con su propia voz, cuando él habla, aún las aguas le obedecen, aún los mares le obedecen, aún los océanos le obedecen. Todos sabemos que los mares no tienen límite. Todos sabemos que un mar conecta con otro. Todos sabemos que una cuenca conecta con otra cuenca. Todos sabemos eso. El que estudia sabe eso, que los mares no tienen límites, es decir, ellos están entrelazados entre sí. Sin embargo, aun cuando nosotros miremos la dimensión del mar, que es interminable, la voz y el poder de Dios es más grande sobre todos los mares y los océanos de la tierra. Eso es lo que está dando a entender. El salmista David dice, los mares no se mueven por los dioses paganos. Los mares no se mueven por Poseidón, porque la mitología griega creía que Poseidón era el dios del mar. El mar no se mueve por eso. Las olas del mar no van y vuelven por ello. Ellos van y vuelven. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó, dice la Biblia que el Señor creó los mares. Dice la Biblia que con la voz del Señor dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo acá? Estamos entendiendo lo que el salmista David quiere dar a entender. Él dice, fue con la voz de Dios, fue con la palabra de Dios que se crearon las cosas. Dice la Biblia que en los primeros 3 días el Señor empezó, según el libro de Génesis, empezó con su voz a crear las cosas. Después del tercer día, el mismo Dios dice, a la mañana se le llamará día y a la oscuridad se le llamará noche. Él mismo con su propia voz empezó a crear todas las cosas. Entonces David lo que da a entender acá, y lo que David dice, es que todas las cosas creadas fueron creadas por la voz poderosa de un Dios que no lo vemos, pero sabemos que está en los cielos, está en su trono, gobernando sobre los cielos y sobre la tierra y aún por debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sigue diciendo. Dice, truena el Dios de gloria. ¿Por qué el trueno? Porque cuando los judíos miraban el trueno, ellos asociaban ese trueno con la voz de Dios. ¿Usted ha oído los truenos? Cuando truena, ellos asociaban ese trueno con la voz del Señor, como un Dios que truena, como un Dios que cuando su voz habla, su voz no es endeble ni frágil. Cuando Dios habla, su voz es firme. Amén, hermano. Cuando Dios habla, la voz de Dios es firme. La voz de Dios es inquebrantable. La voz de Dios no es una voz que cuando Dios habla, Él habla con firmeza. Lo que Él dice, eso se hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermanos. Si no, acuérdese lo que pasó en el tiempo de Elías. ¿Qué pasó en ese momento? Volvemos a eso. El pueblo de Israel estaba sumergido en las mitologías, en las deidades, en las creencias. Hay gente en la iglesia que está metido en eso.
le atribuyen poder al aceite cuando el aceite no tiene poder. El poder lo tiene Cristo. Y le dicen a la gente que los bañe con el aceite de la santa unción como que fue el aceite que los va a sanar. No es el aceite, es la sangre del Cordero de Dios. Le dicen a la gente que le echen trigo, como que si el trigo te va a dar el poder. El poder no está en el trigo, el poder no está en el aceite, el poder no está en la sal. Esto se llama misticismo. El poder está en el nombre de que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor nuestro. Y así estaban los judíos. ¿Se acuerda usted en el tiempo que había una mujer? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Se me olvida el nombre, que ya estoy viejo. Todo se me olvida. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Jezabel. Era la esposa del rey Acab. Uno de los peores y más blandengues reyes que ha existido en Israel. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy en las casas ya no gobierna el hombre. Bueno, pero ese es otro tema. Y esta mujer gobernaba a su marido. Le decía lo que tenía que hacer. Y aquel hombre, producto de la belleza de Jezabel, producto de las hechicerías de Jezabel, esta mujer condujo a toda una nación, Israel, a adorar ¿a quién? A Baal. Al Dios de la fertilidad, al Dios de la belleza, al Dios de la lluvia y al Dios de las cosechas. Y todo este pueblo estaba que un día alababan a Dios y otro día alababan a Baal. Así hay muchos creyentes. Los domingos vienen a la iglesia y alaban a Dios y los martes están en lugares que no corresponden. Entonces, este pueblo estaba actuando de esta manera. Este pueblo estaba, dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando habla la historia de este hombre llamado el profeta Elías, desafía a 450 profetas de Baal. 450 hombres que estaban destinados al culto a Baal. Imagínese usted, 450 personas destinadas solamente a darle el incienso a Baal, a darle a Baal la adoración a Baal. Todo el pueblo estaba sumergido en eso. Y el pueblo quizás creía que la lluvia era producto del dios Baal. El pueblo creía también que la lluvia era producto de ese Dios, de esa deidad. Aquí hay muchos cristianos creyendo que todo lo que tienen es producto del Dios dinero que ellos adoran. Bueno, aleluya. Sí, porque el dinero se convierte en un Dios. Hay cristianos que aman el dinero y eso se llama idolatría y pecado delante de Dios. Hay cristianos que son duros de matar y se la ganan a Willy. Y dicen que aman al Señor. Y este pueblo estaba sumergido en esta situación. Y cuando Elías se da cuenta de esto, se da cuenta de que el pueblo de Israel, ¿cuál fue el peor pecado que Israel hizo? Los ídolos. Todo el tiempo se volvían a Dios, pasaba todo y después se volvían a los ídolos. Todo esa es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que cuando estaba en ese momento, le hizo una pregunta: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a decidir quién es el verdadero Dios? Y aquí viene el desafío de un hombre de Dios. Dice: si Jehová es Dios, entonces hagamos algo. Ofrezcamos sacrificios según el Dios de cada uno de ustedes creen. Y el Dios que haga descender fuego, ese será el Dios. ¿Por qué? Porque también le atribuían a Baal que Baal era el Dios del fuego. También la deidad de que ellos creían que Baal era el Dios del fuego. Y cuando empieza, usted conoce la historia. Entonces, aquel hombre, como tenía la plena seguridad de quién era su Dios, usted nunca debe perder de la vista la plena seguridad de quién es su Dios y quién es el Dios que lo prospera, quién es el Dios que lo bendice, quién es el Dios que lo sana, quién es el Dios que lo dirige, quién es el Dios que le da la comida, quién es el Dios que le da el sustento, quién es el Dios que le da el aire. Jamás pierda de vista eso. Solo una persona que está conectada con la Biblia, con la oración y con ese Dios que es espíritu, se va a dar cuenta quién es su Dios. Y se va a dar cuenta quién es ese Dios que le provee. Y dice la Biblia que mientras estaban en esta situación,
este hombre le envía un desafío. Dice, bueno, empiecen ustedes, y aquellos que conocen la historia, y empiezan aquellos a ofrecer todo lo que tenía que ver con los animales, los sacrificios, y empiezan a quemar, y empiezan a cantar, y empiezan a tocar el pandero, y empiezan a tocar el arpa. Y dice que desde la mañana hasta en la tarde, y no pasaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Y viene el profeta Elías con su sarcasmo y se burla de ellos. Y le dice, ¿no será que Baal está dormido? ¿No será que Baal está cansado como para atenderlos a ustedes? ¿No será que Baal se está tirando su nacatamal y no los quiere atender ahorita? ¿No será que anda de shopping ahorita ya comprando allá en carretera Masaya y no quiere saber nada de ustedes? Síganle, decía aquellos. Empiezan a zanjearse y empiezan a derramar la sangre, porque en la creencia de los dioses, de las deidades, era que el sacrificio humano o la sangre humana, el Dios lo recibía. Eso decían las deidades. Y aquellos hombres empiezan, y cuando ya se cansa, me imagino yo, aquel hombre soplándose con una Coca-Cola, esperando que el Dios dijera por lo menos miau, y cuando no escuchó nada, dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces empieza a poner 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Empieza a formar el altar. Mire, la persona que conoce a Dios sabe que Dios es un Dios de adoración. Sabe lo que le va a ofrecer al Señor. Sabe que antes de pedirle a Dios primero debe de adorarle. Amén. Sabe que antes de pedirle a Dios primero debe de darle. Y nosotros venimos aquí y lo primero que hacemos es pedirle, pero no lo adoramos, no lo bendecimos, no le damos nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro corazón, no le damos nada, pero sí queremos que nos bendiga. Amén, hermano. No le damos nuestras finanzas, pero sí queremos que nos bendiga. Y esto hay que hablarlo porque así es. Y este hombre conocía a Dios y empieza a hacer, sabe que Dios es un Dios de sacrificio, es un Dios de adoración, es un Dios de altar. Y empieza a formar las 12 piedras, empieza a decir, y de remate dice, no, llénenlas de agua. Y empieza a formar una fuente de agua. Y mira las representaciones, agua, fuego. Él estaba seguro que Dios era el Dios de la naturaleza. Y entonces empieza, y cuando el profeta Elías empieza a levantar sus manos, no había pasado pero ni 10 segundos cuando le dice, oh Jehová de los ejércitos, sea notorio ahora todo este pueblo, que este pueblo se dé cuenta quién es Dios. Si Jehová es Dios, que descienda al fin. No había terminado el hombre cuando usted sabe lo que descendió. Dice la Biblia que descendió una llama de fuego que fue pero tan inmensa que aún dice que toda el agua que estaba ahí la secó. Y la gente se queda, wow. Y la gente se queda impactada. Y vino aquel hombre y con una espada empezó a despedazar a los profetas de Baal. Los empezó a despedazar en pedazos. Los mató a todos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos que este pueblo estaba sumergido en la creencia de esos dioses. Entonces en el Salmo que estamos leyendo, este hombre lo cantaba durante la fiesta de los tabernáculos. Le daba el tributo a Dios, le daba a Dios la honra, la gloria, y le daba a Dios el reconocimiento de que Dios tenía el poder sobre ¿qué? Sobre los huracanes, sobre el mar, sobre la tierra, sobre la lluvia. Usted no le puede decir al Señor, no, es que no llueva, no quiero. No, Él llueve y hace llover y descender la lluvia cuando quiere. Los terremotos ocurren cuando Dios quiere. Amén, hermano. Los tsunamis ocurren cuando Dios quiere. Amén, hermano. Los cultivos se dan cuando Dios quiere. Israel está en medio de un desierto y tiene uno de los mejores cultivos del mundo en un desierto. Y hay tierras que son ricas para sembrar y no sacan nada. Porque esto no es porque tengas el mejor sistema. Esto es porque tenemos la gracia, la misericordia y el favor de Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sigue diciendo ahora, versículo 5.
Dice, voz de Jehová con potencia, versículo 4. Voz de Jehová con gloria. Ya hemos visto que la potencia es el poder. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Es decir, vea lo que usa. Esto tiene que ver que aún las cosas más poderosas, Dios las quebranta con su poder. Mira lo que usa el salmista David. Usa los cedros del Líbano. ¿Qué eran los cedros? Los cedros en el tiempo antiguo eran árboles que tenían 40 metros de altura. Eran árboles que su longitud de ancho era extremadamente ancho y fuerte. Eran árboles frondosos, los cedros del Líbano. Eran árboles que los usaban en el tiempo antiguo para hacer las murallas de la ciudad. ¿Se puede imaginar qué calidad de madera? Eran árboles que no se movían, eran inquebrantables. Los cedros. Y el salmista David dice, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. Es decir, David está diciendo, ni el árbol más fuerte se puede sostener ante el poder de Dios. ¿Usted se acuerda lo que dijo el hombre que construyó el Titanic? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda que eso trajo la muerte de 1500 personas? ¿Y qué dijo el hombre? Que ni Dios podía hundir el Titanic. ¿Sí lo dijo? Él dijo, esta construcción, y esto nos demuestra el orgullo y la necedad del hombre, hasta dónde llega, la ignorancia es atrevida. Y el hombre dijo, ni Dios puede hundir el Titanic. ¿Y qué pasó? Todos sabemos, el Titanic se estrelló con una masa de hielo y el barco que parecía que nunca se iba a hundir, se hundió. Y la montaña que parecía que nunca iba a caer, se cayó. Y la muralla que parecía que nunca se iba a caer, se cayó. Y Jericó, que parecía una ciudad que no se podía conquistar, una ciudad impenetrable, una ciudad que ellos se enorgullecían de tener los muros tan altos que tenía Jericó. La seguridad y la protección de esa ciudad aparentemente era muy buena, pero se les pasó por alto que de Dios y delante de Dios nadie puede sostenerse. Israel y el ejército de Israel tuvo la necesidad ni siquiera de sacar una espada para conquistarlo. Simplemente dieron 7 vueltas, una vuelta 6 días, 7 vueltas el último día. Los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel empezaron a sonar las trompetas, empezaron a gritar con júbilo y las murallas se cayeron. Y lo que está diciendo David es esto. Todo lo que parezca insostenible, que no se puede caer, todo lo que parezca que no puede derrumbarse, delante de Dios, todo se va a derrumbar. No hay nadie que pueda sostenerse delante del Señor. Por eso Dios, cuando Moisés en Éxodo capítulo 3 le hace el llamado, y Moisés se da cuenta y vuelve a ver una zarza. ¡Ey, Moisés, quítate las sandalias de tus pies! Porque el lugar que estás pisando santo es. No te puedes sostener delante de Dios. Vos y yo, usted y yo, no nos sostenemos por lo mucho que sepamos, porque dominemos homilética, porque dominemos hermenéutica, porque dominemos hebreo, griego y arameo. No nos sostenemos por los años que tenemos en el Evangelio. No nos sostenemos por lo que conozcamos de Biblia. Usted no se sostiene por lo que usted tenga acá. Usted se sostiene porque Dios tiene misericordia de usted. Usted se sostiene porque Dios lo sostiene de su mano. Porque si Dios quiere derrumbar a alguien, ¿quién le puede decir a Dios que no? Los poderosos han caído. Los reyes han caído, los cedros del Líbano han caído, los muros de Jericó han caído. Todo aquel, amados hermanos, que quiera hacer afrenta delante de ese Dios todopoderoso, tiene que caer. Dice, ni los cedros del Líbano. Sí, seguimos leyendo. Dice, versículo 5, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. 6, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijo de búfalo. Bueno, nuevamente dice al Líbano y al Sirión. ¿Y qué era el Sirión? ¿Quién sabe quién era el Sirión? ¿Qué es Sirión?
¿Qué es Sirión? Sirión era conocido por los fenicios. Y la palabra Sirión se traduce como Monte Hermón, es un monte. Y dice, la voz de Dios los hace temblar como becerros. ¿Se puede imaginar, hermano? Saltar como becerros. ¿Qué era Sirión? Era el monte Hermón. Era un monte. En el Antiguo Testamento es conocido como el monte Hermón. Dice, aún ese monte y esa montaña tiene que saltar como becerro delante de Dios. Hermano, estamos delante de un Dios todopoderoso. No sé si usted se ha dado cuenta. David lo que quiere transmitir es que Dios tiene el poder sobre la lluvia, el poder sobre el fuego, el poder sobre el mar, el poder sobre los montes, el poder sobre las cordilleras y también tiene el poder sobre tu vida. Amén, hermano. O sea, ni eso, ni el monte Hermón se puede sostener delante de Dios. Es decir, saltaba este monte como ¿qué? Como esos corderos de aquí para allá. Saltaban por el poder infinito de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos quiere transmitir el salmista David en este pasaje de la Biblia, hablándonos acerca de que nadie se puede sostener delante de nuestro Padre Celestial. Yo voy a decir algo. ¿Quién decidió cuántos días iba a llover durante el tiempo de diluvio? Dios. ¿Cuándo se detuvo Dios? Cuando quiso. ¿Cuántos días fueron? Si nosotros con media hora ya tenemos hasta aquí las goteras de la casa y tenemos inundado, ahora con 40 días, decime. ¿Te puedes imaginar eso? Si con una media lluvia, aquí que tenemos un sistema de acueducto frágil, miramos inundaciones, miramos esto, ahora que llueve una semana entera. Y entonces dice David, voz que hace temblar el Líbano y que como cordero los hace saltar, y también el Sirión, o sea, aún el monte Hermón no se escapa del poder de Dios. Hay un pasaje en Apocalipsis que habla y dice que en el tiempo final los ricos van a querer esconderse de los montes y los montes van a caer encima de ellos. ¿Lo han leído ustedes? La Biblia dice que en el tiempo final la gente buscará la muerte y la muerte, es decir, ni la propia muerte se puede sostener delante de Dios. Ni la propia muerte. En el tiempo final habrá gente que deseará la muerte por el dolor, la tragedia que va a haber. Y la muerte, ¿usted ha visto a la muerte huir de alguien? Cuando la parca te llega, te llega. Cuando Dios le dice hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Y hay gente que se está muriendo y dice, pronóstico reservado. En UCI ya no hay nada que hacer. Y de repente viene el milagro. Dios lo sana, Dios lo restaura, porque Dios le dijo a la muerte, hoy todavía no. Vete, todavía tiene vida. ¿Se acuerda en el tiempo del rey? ¿Cómo se acuerda el rey? Que estaba enfermo. ¿El rey cómo? ¿Cómo se llamaba? A ver, que le dio 15 años. Ezequías. Para los que leen Biblia. Para los que leen Biblia. ¿Y qué le dijo el Señor? El profeta Elías, prepara tu casa. Aparentemente este hombre tenía en conflicto la situación de sus hijos con su hogar. Y le dijo, prepara tu casa. Padres de familia, ¿cuántos de nosotros tenemos en orden nuestro hogar? ¿Cuántos de nosotros, si Dios te dijera, prepara tu casa, tus hijos por aquí, tus hijos por allá? Y le dice, prepara tu casa porque de cierto vas a morir. Y él llega y el rey Ezequías se vuelve en rostro, perdón, y le pide al Señor misericordia, y le pide al Señor clemencia, y le pide al Señor una oportunidad más, y le pide y le dice, Señor, no me quites la vida, no estoy preparado todavía, ayúdame y ten misericordia. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que mandó el rey Isaías, y el rey Isaías bajó la grada, y subió delante de la presencia del rey Ezequías, dijo, así dice el Señor, Dios dice que te va a dar 15 años más de vida. Y se lo dio. Y eso pasa con nosotros, que nos damos cuenta que Dios tiene el control aún de la misma muerte. Seguimos leyendo. Vámonos al versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Es decir, él está diciendo, primero sobre los montes, sobre el mar, sobre las llamas de fuego. Está viendo, ¿por qué?
Porque David lo que quiere dar a entender es que el poder de dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. Sigue diciendo. Dice, versículo 8, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. ¿Y qué? ¿El desierto de Cádiz qué era? Bueno, sencillo. Cuando el pueblo de Israel sale de su peregrinación, en el desierto de Cádiz es donde el pueblo de Israel acampa para la travesía que iba a tener. Es más, Miriam, la hermana de Moisés, ahí murió en ese desierto de Cádiz. Es más, en el desierto de Cádiz, Moisés envía a los espías que vayan a ver la tierra que iban a conquistar. Entonces hace referencia a David y se acuerda de dónde tuvo que pasar el pueblo del Señor. Y en un desierto, y mire lo que es el poder de Dios. El desierto es un lugar inhóspito. Es decir, la palabra inhóspito significa que no se puede habitar. ¿Qué puede encontrar usted en un desierto? ¿Alguien de aquí es capaz de irse a vivir a un desierto? Si Dios te manda a un desierto, ¿usted sería? Yo le aseguro que no. Porque usted lo primero que diría, en un desierto no hay agua, en un desierto no hay comida. Hay otros que sufrirían porque en un desierto no hay wifi, no hay internet, no hay Tigo, no hay Claro, no hay WhatsApp, no hay Instagram. Y desde ahí ya se murieron. La depresión los mató en 2 días porque no hay internet. Y muchos 2 días. Pero aquí David lo que está diciendo es que en el desierto de Cádiz, cuando el pueblo estuvo ahí, Dios los alimentó, los vistió, los calzó, los cuidó. ¿Cuántos dicen amén a eso? En un lugar inhóspito, en un lugar inhabitable. No importa donde usted esté, lo importante es quién está con usted. Porque usted puede estar en el mejor lugar, pero si Dios no está con usted, usted no tiene nada. Y usted puede estar en un lugar desértico, pero si Dios está con usted, usted tiene asegurado la comida, el alimento, el vestido, el calzado, la protección, la dirección de Dios. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Déle gloria a Dios. Está garantizado. En el desierto de Cádiz, ¿se acuerda él? Mi pueblo, mis padres pasaron por ahí en el desierto de Cádiz y nunca les faltó absolutamente nada. ¿Cuánto podemos decir lo mismo? Hemos pasado terremoto, maremoto, hemos pasado hambruna, hemos pasado el COVID, hemos pasado el Delta, hemos pasado de todo. Pero aquí estamos por la misericordia del Señor. Y aunque los pronósticos hablan de la economía, una economía decadente, nosotros todavía comemos, bebemos porque Jehová nos sustentaba. Además, hasta cuadruplica, duplica, pareciera recarga. Y usted lo hace porque el Señor lo sustenta. Seguimos leyendo. Versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Versículo 10. Jehová, dice, preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová preside en el diluvio. Aquí David está haciendo alusión a lo que pasó con respecto al diluvio. El diluvio tiene que ver con una tormenta, ¿sí o no? Para que haya un diluvio. A ver, ¿qué significa la palabra diluvio? ¿Qué significa? ¿Alguien que me lo diga? Mírenlo ahí. ¿Qué significa la palabra diluvio? Para que entendamos lo que está hablando David en este momento. Dice en el versículo 10 que estamos leyendo: Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Es decir, cuando David está hablando de eso, Jehová preside, él está consciente que quien tiene el poder aún sobre los diluvios es Dios. Quien tiene la diluvio, ¿qué significa? ¿Ah? Inundación. Hay otra palabra que es un poco más académica que significa abnegación, que significa hundimiento de las aguas sobre la tierra. Entonces, David lo que está diciendo aquí, ¿quiénes creen ustedes? El pastor que vino a predicar Pedro el jueves o el viernes, en la campaña que tuvimos, él hizo mención acerca del diluvio. Él hizo mención que se salvaron ¿cuántas personas? 8. Noé, Sem, Can, Jafet y sus hijas. Fueron los que se salvaron.
Les hago una pregunta. Y él dijo lo siguiente: Dios permitió que se salvara una pareja de cada animal, macho y hembra. Pero Dios también permitió que los demás se ahogaran. Dios tiene el control de esa tormenta, pero también lo que David nos hace reflejar es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuando David, ya vamos a terminar, se acuerdan cuando Jesús estaba montado en una barca y Jesús, dice la Biblia, que él estaba profundamente dormido? Cuando la Biblia nos habla esto, nos damos cuenta que Jesús era un hombre o un tipo que se cansaba, porque para dormir hay que estar cansado. Para dormir es porque tu cuerpo necesita reposo. Usted se puede imaginar el trabajo pastoral de Jesús. Yo no entiendo cómo hay hermanos en las iglesias de que se cansan de todo, cuando la agenda de Jesús era una agenda apretadísima. Ni usted ni yo nos gustaría estar en los zapatos de Jesús, caminar los kilómetros que Jesús caminó, enseñar las horas que Jesús enseñaba, ministrar, orar, buscar lugares solos para comunicarse con su Padre. Era un trabajo extremadamente cansado. No tenía taxi, no tenía carro, no tenía bus, no tenía driver, no tenía pick-up. Y a usted se le dificulta venir a la iglesia. Y dice que ama a Jesús. Y dice que sigue las pisadas del maestro. No lo creo. Y decimos que queremos ser como Jesús. Y cualquier cosa nos detiene. Lo que le quiero decir es que Jesús estaba profundamente dormido. Vino una tempestad. Podríamos decir un diluvio, una tempestad. Dios lo permitió desde luego. Pero vea que Jesús, la tormenta nunca lo despertó a él. Jesús no se despierta por la tormenta. Jesús se despierta por la voz de sus discípulos. Jesús no se despierta por la tormenta que usted está atravesando. Jesús no oye la tormenta que está frente a tus narices. Jesús oye tu clamor. Jesús oye tu oración. Jesús te responde con compasión. Dice la Biblia que los discípulos, Jesús, empiezan ellos a gritar frenéticamente. Desde luego, ¿quién va a estar tranquilo en medio de una tormenta? Y cualquiera puede decir, este está profundamente dormido en una tormenta. Él no se despertó jamás por la tormenta. Lo llama al discípulo y él empieza, extiende su mano, ora y dice que la tempestad se calmó. Y la gente, wow, ¿y este tipo quién es? ¿Y hasta qué dice? ¿Cómo dijeron los discípulos? ¿Y quién es este tipo que aún la naturaleza le obedece? Es lo que David nos quiere dar a entender ahí. Que nosotros comprendamos que no hay nada que se salga del control de las manos de Dios en tu vida. Si Él controla las tormentas, los mares, no va a controlar lo que te está agobiando.